Es necesario enseñarlos primero a ser hombres y después cristianos. José de Acosta. Los franciscanos son una orden religiosa que fue fundada en el año de 1209 por San Francisco de Asís. Se dice que es la primera de las órdenes religiosas en llegar a la Nueva España. Debido a esto, consiguió hacerse de un enorme poder en la Iglesia novohispana desde que llegaron, entre los años de 1523 y 1536. Esta orden estuvo dividida en diferentes facciones, las cuales cada una tenía su propio idealismo. Entre las dos más importantes estaban los conventuales y observantes. Se alejaron de los votos de pobreza y se fueron a los grandes conventos. Se mantuvieron sus ideales con los que habían nacido en la orden, habitando en los monasterios. El arquetipo de los franciscanos, desde que comenzaron, sufrió varias modificaciones según los lugares donde se difundió el Evangelio de Cristo, no solo en América, asimismo en algunas zonas de Europa Central. Su ideal evangelizador estuvo basado en una vida de hermandad, pobre y sencilla por parte de sus integrantes. Se encargaron de predicar el Evangelio a cristianos y no cristianos. Existieron dos facciones que son importantes, ya que intervinieron de manera activa en las misiones de España y abrieron camino a la tarea de evangelización de la Nueva España. Una de las preocupaciones principales de esta orden fue la evangelización de los nativos de las nuevas tierras a los que vinieron, ya que querían establecer un nuevo conocimiento y para esto fueron los primeros. Este acontecimiento se reflejó en la elección de Zumárraga para conseguir la ocupación del primer arzobispo de México. Con esto, los franciscanos se dedicaron al modelo de evangelización que estaba a la par de la educación de los indios. Este sistema empezó a verse desde su arribo y después durante el arzobispado de Zumárraga, ya que en esta época fue cuando llegó a América la primera imprenta, y utilizaron este artefacto que facilitó la interpretación de las ideas a través de los libros. Zumárraga fue el fundador de la Real y Pontificia Universidad de México, uniéndose a lo que anteriormente había creado el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, destinado exclusivamente para la educación de los indígenas. Así elaboraron y empezaron a poner en práctica un proyecto educativo, en el cual su motivo primordial fue la contribución de la reorganización social de los pueblos indígenas, tratando de asegurar su autosuficiencia económica, además de su autonomía social y política. Los franciscanos empezaron a discurrir en que la Nueva España contaba con las condiciones óptimas de las que carecían en Europa, para formar su utopía social con rasgos del milenarismo, como siempre habían ambicionado. Usaron la ciudad de Texcoco, lo que es actualmente el Estado de México, debido a que fue el primer lugar donde se asentaron los primeros miembros de la orden, Pedro de Gante, Juan de Tecto y Juan de Ahora. Su ambición era el hacerse dueños de almas de los indígenas, basados en una ideología de regreso al cristianismo prístino, a su vez basado en la pobreza y el trabajo, tal cual lo decía Francisco de Asís, uno por el cual habían estado luchando en Europa desde el siglo XIII, y ahora se presentaba la ocasión para llevarlo a remate en el Nuevo Mundo. Las labores se concentraron en la labor educativa, enseñando las ocupaciones naturales guiadas por la finalidad y los fundamentos de la reforma de la Iglesia, que habían estado activos en España desde el año de 1496. El principal promotor de esta reforma fue el cardenal Jiménez de Cisneros, al fundar la provincia del Santo Evangelio en 1518, para después convertirse en la provincia de San Gabriel. Su meta principal era el establecimiento de un convento donde se practicara una rigurosa vida de austeridad. Sus conventos eran misérrimos y se sustentaban por limosnas, mas no por carestía. Se vestían de sayal, que era una tela basta de lana, utilizada en la antigüedad para confeccionar hábitos religiosos, gabanes, sayos
y mantas para caballos y mulas. Con esta postura de pobreza como base y principio de la evangelización, el superior de la orden seráfica escogió a 12 frailes de la provincia de San Gabriel de Extremadura, entre los más misericordiosos y capacitados, encabezados por Fray Martín de Valencia, para realizar la llamada conquista espiritual en la Nueva España. Los frailes que integraban la compañía de 12 miembros eran Fray Martín de Valencia, quien era el líder, Fray Francisco de Soto, Fray Martín de la Coruña, Fray Toribio de Benavente o Motolinía, Fray Francisco Jiménez Cantó, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, Fray García de Cisneros, Fray Luis de Fuensalida, Fray Juan Suárez, Fray Andrés de Córdoba, Fray Juan de Palos y Fray Juan Rivas. Otro de los objetivos de los franciscanos, antes de crear las escuelas, era recolectar las almas buenas para así combatir las malas que estaban en Europa, e inició con el bautizo de todos los nativos. Como sabemos, la escuela franciscana tenía la intención de crear un lugar de aprendizaje de la vida con la evangelización, lo cual se basaba en enseñar a ser, a hacer, a conocer y sobre todo a vivir juntos. Con estos enfoques los alumnos aprendieron a regular la fe, la cultura y la vida. Esta escuela estaba muy basada en distintas ideologías y valores, los cuales estaban muy marcados y regidos por el espíritu de San Francisco de Asís y de la mano con la Iglesia, ya que tenían una idealización de formar con valores. Con ello los frailes debían de preparar a los alumnos para la vida cotidiana, pero todos estos valores debían estar dominados por el fraile, ya que debían ser impartidos con responsabilidad y sobre todo con coherencia. Los principales valores eran el amor a Dios, ya que era reconocer que la relación con Dios surgía a través de muestras de paz con cada uno de los integrantes y la búsqueda de un bien común para los integrantes, esto con la finalidad de mantener la armonía y sobre todo que existiera solidaridad entre todos ellos. Otro de los valores era la minoridad, que era el poder descubrir el servicio y la acogida como uno de los principales signos con el modelo educativo, y esto se veía en obrar con sencillez y sobre todo con cercanía en el trabajo y en el estudio. El poder identificar y respetar las cualidades de los demás, y el descubrimiento de que las cosas pequeñas tenían una significativa grandeza. Otro valor muy importante es la fraternidad, que era considerar a los demás como hermanos y que existiera una relación de afecto mutuo y con ello motivar en la acción de escuchar a los demás, el promover la relación de todos con igualdad y equidad, el crear acciones de inclusión para todos. De la mano iba la solidaridad, que era principalmente compartir el espíritu comunitario respondiendo a ciertas necesidades del otro y para ello se necesitaba establecer vínculos de acercamiento, como la construcción de proyectos para el bien común y recibir a todos sin distinción alguna. Finalmente, llega la alegría, que para ellos era la vivencia del gozo por el encuentro con Dios, el hombre y el mundo, y esto se consideraba como un don maravilloso, ya que era el enfrentar de manera positiva las dificultades de la vida, la aceptación de los planes de Dios en la vida cotidiana. Y una de las enseñanzas, de la mano con valores, era la conciencia ecológica, ya que debían de reconocer la naturaleza como una obra de Dios que está puesta al servicio del hombre, y con ello debían respetar los equilibrios ecológicos y recrear la naturaleza iluminada por la técnica y la ciencia. Podemos destacar dimensiones de la pedagogía franciscana, ya que se basaba en 4. La primera, el desarrollo integral del ser humano. La segunda, el rigor científico y la búsqueda de la verdad. La tercera, la ciencia y los valores. Y la cuarta, la autonomía universitaria para asumir un estilo. Para la enseñanza masiva se representaban los misterios y la fe de la religión cristiana, y con ello se veía que niños ya dominaban cualquiera de los dos idiomas, ya fuera el castellano o el latín. Y un dato muy importante es que los frailes iban a los pueblos y enseñaban con pinturas. Una que fue muy conocida fue la de la muestra del infierno, ya que se les mostró un caldero de color rojo en donde ponían animales vivos y las personas presenciaban este acto en la pintura. Todo esto fue con la finalidad de mostrar el sufrimiento que podría existir en caso de no
adquirir este tipo de educación. Uno de los medios más eficaces de los franciscanos fue el uso de la música y el canto, ya que ponían ver sus oraciones. Un ejemplo muy claro de todo esto es el Credo, el Ave María y el Padre Nuestro. La educación de los nuevos franciscanos tenían clases en los conventos 2 veces al día, una en la mañana que se dedicaba a enseñarles la doctrina, la lectura y la escritura del castellano y el latín, y por la tarde se les enseñaban los cantos. Tiempo después se veía que niños ya estaban dotados para ser cantores de la iglesia, y poco a poco se les iba enseñando cómo ser ayudantes en las misas, y en cuanto terminaban sus actividades regresaban con sus padres a realizar sus trabajos o las tareas designadas. Una obra muy importante para esos tiempos fue la de Pedro Gante, ya que con dibujos enseñaba desde cómo persignarse hasta las oraciones. El modelo educativo de los franciscanos estaba basado en 3 vertientes. La primera estuvo dirigida a la enseñanza de oficios, en donde se recibían la mayor parte de niños y jóvenes, y con esto se preparaban para el proceso de la producción. La segunda estaba totalmente destinada para las mujeres, con la finalidad de cumplir con la organización de las familias, y la tercera estaba basada en la educación superior, que estaba dedicada a los hijos de la nobleza, para que este modelo educativo se reprodujera por toda la sociedad. Pero, ¿qué diferencias hay entre los jesuitas y los franciscanos? Una, y de las más importantes, era que los jesuitas debían reducir a los indígenas para posteriormente evangelizarlos, mientras que los franciscanos decían que si no había un adoctrinamiento previo a la reducción de los indígenas, todo esto se hacía imposible. Nos encontramos con algunos colegios franciscanos. El primero es el Colegio Franciscano Santa Anita, ubicado en Santa Anita, Jalisco. Su objetivo es brindar a los alumnos una educación integral de calidad que contribuya al desarrollo de sus competencias para que puedan obtener mejores condiciones de vida, lo aplique, comparta y sociabilice. También que aprenda a vivir con valores hacia los demás de manera justa, solidaria y democrática, se apropie de la historia y cultura de su país y se conviertan en agentes de cambio en su entorno. El segundo es el Colegio Internado Fray Pedro de Gante, ubicado en Misión Santa Clara, en Mezquitic, Jalisco. Es una institución educativa católica que tiene como un modelo y guía a Jesucristo. Su compromiso es colaborar en la transformación de una sociedad más justa y humana a través de la formación integral de los niños y jóvenes. Trabajan por ser una comunidad educativa que a través de la formación en valores intelectuales, humanos, morales y espirituales, logremos educar niños y jóvenes líderes, íntegros y competentes, que busquen transformar su entorno comprometiéndose con la promoción de una sociedad más justa. El tercero es el Centro Escolar Gante, ubicado en San Pedro Garza García, en Nuevo León. Es una institución católica de inspiración franciscana, fundada desde el año 1963 en el municipio de San Pedro Garza García. Imparten el servicio educativo en 4 niveles: el preescolar, primaria, secundaria, bachillerato general y bachillerato bilingüe, incorporados a la UANL. Todo franciscano considera a toda persona como alguien digna del mayor de los respetos y como lo más sagrado del conjunto de la creación. No se parte de la persona en genérico ni de una teoría que defienda un concepto de hombre en particular, sino de la persona concreta. De lo que se trata es de trabajar y de apoyar todas las iniciativas que se encaminan hacia el crecimiento en humanidad de todas y cada una de las personas, y el rechazo y protesta hacia todo comportamiento deshumanizante. En la pedagogía franciscana predomina el método intuitivo, el cual, siendo menos exacto que el especulativo y dialéctico, aparece como el más eficaz en las relaciones con los hombres. De lo anterior, se concluye que la antropología franciscana considera a la persona como un todo, en la que se armoniza el pensamiento y la acción y se sirve en alegría a Dios, gracias a la serenidad
resultado de un equilibrio de la persona en la que habita una calma y un orden profundo, las cuales encarnan el ideal de la mansedumbre y simplicidad evangélicas. De ahí la importancia de trabajar aspectos como el autoconocimiento y la autoaceptación, el empeño por crecer física, psicológica, moral, espiritual y socialmente, el equilibrio emocional y afectivo, el desarrollo sexual, la honradez y sinceridad.